Quiero que leamos, por favor, el versículo 9. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9. Dice así: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Quiero hablarles hoy acerca del tema: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Es lo que dice el texto 9. Quiero pedirles que oremos. Oremos que nos ministre Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este momento precioso y hermoso que tenemos para meditar, reflexionar y aprender de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, ministra al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano, Señor. Glorifícate en sus corazones. Amén y amén. El versículo 9 es la respuesta al versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muestra Padre. ¿Y qué? Nos es suficiente. Entonces Jesús le contesta lo que ya hemos leído. Tengo que decir que hay gente que cuestiona la existencia de Dios. Preguntan: ¿Dios existe? Y algunos radicalmente dicen: Dios no existe. Dios no existe. Eso es una creación del hombre. El hombre creó a Dios. Hace lo contrario a lo que Dios dice. Nosotros somos creados por Dios. En el caso de lo que la Escritura nos presenta, cuando el hombre dice Dios no existe, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 dice, libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y divinidad, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí la Biblia presenta claramente que todo lo que nosotros vemos en este vasto universo está hablando que hay un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Levanten la mano que han ido y han tenido la oportunidad de ir al mar. Levanten la mano. ¿Qué sintieron la primera vez que experimentaron eso? La grandeza de Dios. Oiga, uno se para ahí. ¡Qué inmensidad! ¡Qué majestuosidad! ¿Cierto? Pero me llamó la atención cuando por primera vez, eso fue hace unos días, creo que fui por primera vez en el año 82 y pude pararme a la orilla del mar. Y al leer la Biblia, cuando no había estado allá, y dice la Biblia que Dios puso límite al mar, que puso límite, y aquí no pasa. Si uno se para ahí, esa inmensidad, y las olas vienen y se devuelven, y no hay una muralla. No han hecho algo así para que la detenga. Fue Dios por su bendita palabra. Y uno puede decir: esa es la grandeza del Dios de los cielos. Amén. Cuando me he parado a mirar el cielo, igual, qué majestuosidad,
¿Sí o no, Jairo? Yo no voy a ir al cielo. Miren al techo. Miren hacia el techo. Y ustedes ven los bombillos y unas lámparas. Pero estas están amarradas. Están sujetadas. Tienen elementos que los sostienen. Pero cuando usted mira el sol, que es la gran lumbrera, y Dios la puso ahí, y se mantiene en el sitio que Dios la ubicó. Josué, que no era un astrónomo, en una batalla que estaba librando, dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle. Y allí dice que lo hizo con fe, y se detuvo el sol y la luna. Eso es lo que dice el registro. Y fue el día más largo sobre la tierra. Los científicos han investigado y encuentran que en toda la existencia de este universo hay un día más largo que todos. Hay un día más largo que todos. Y tiene razón, porque la Biblia registra que Dios escuchó la oración de Josué y el sol se detuvo, y no fue 12 horas el día, sino mucho más de 12 horas. Un día de 24 horas. Claro, ya luego, como Josué no tenía esa claridad, él dijo: deténgase. Pero luego científicamente dice: no es el sol el que se detuvo. ¿Qué fue lo que se detuvo? La tierra. Pero se detuvo. Y por eso hubo un día más largo. Se detuvo de su giro establecido. Y permítame decirlo en esta introducción: el sol majestuoso está colocado exactamente a la distancia perfecta. Si estuviera más cerca, igual que seríamos chicharrones, no habría vida. Y si estuviera más lejos, estaríamos congelados, no habría vida. Pero el soberano e inteligente y sabio Dios lo colocó exactamente en el lugar para que nosotros pudiéramos tener la vida que tenemos. ¿Comprenden lo que les digo? Estoy hablando de este elemento que es el negar la existencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando podemos leer el capítulo que hemos tomado, el capítulo 14, este libro que se acerca a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta petición de Felipe dio pie a una respuesta de Jesús, una de las declaraciones para algunos más controversiales para muchos religiosos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No, indiscutiblemente, dice el Padre, el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Pero como Jesucristo vino para revelar a Dios a los hombres, por eso es que dice: si usted me ha visto a mí, ha visto al Padre. Observe por favor el versículo 10. Versículo 10. ¿No crees que yo soy Él? No dijo yo soy el Padre, sino en el Padre. Está hablando en segunda persona. Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas, por lo cual no son los mismos. ¿Me entienden lo que digo? Por eso la Biblia dice que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. ¿Escucharon? Okay. Por eso dice
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús vino a mostrar a Dios. Porque como Dios no se puede ver, al ver a Jesús, es lo que dijo Jesús, está viendo al Padre. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Comprenden lo que digo? Pero ¿a qué voy con esta introducción? La palabra de Dios nos presenta porque es desacertada la pregunta de Felipe. Quiero hablarles entonces lo primero. ¿No te es suficiente? Dice Jesús. ¿No me has conocido? ¿Cómo Felipe podía haber conocido y todas las personas antes de Jesús haber conocido cuando apareció Jesucristo? Lo primero, si los profetas hablaron de mí, es lo primero. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Y entonces tengo que decir, los profetas hablaron de Jesús. Mire lo que dice el Salmo 110, versículo 1. El Salmo 110, versículo 1. Observe lo que dice. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Lo dijo el profeta David, que de paso es el rey David, pero era profeta David. Y él dice así, entienda, en función como rey, era el rey que el gobernante. Pero cuando él habló con inspiración del Espíritu Santo, era un profeta, porque dijo esto en un momento en que Jesús no estaba. No había, estaba físicamente, y lo anunció más o menos unos 800 o 1000 años antes de que viniera Jesucristo. Y por eso es que tanto tiempo sé que estoy con vosotros y no me has conocido. Si los profetas hablaron de mí, este libro anunció a Jesucristo. Mire, por favor, de nuevo el texto, si está en la pantalla. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Y quiero que vea por favor lo que la Escritura nos establece y nos habla tan claramente con respecto a esto. Podría decir, el Señor dijo a mi Señor, Dios, indicando que Jesús es igual a Dios. Eso está diciendo, el Señor dijo a mi Señor. Eso indica que es igual a Dios. Vaya al libro de Filipenses, o carta a los Filipenses rápidamente, el capítulo 2. La carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia en Filipos, se conoce como la carta a los Filipenses. El capítulo 2 lo presenta de esta manera la Escritura. En el capítulo 2 y el versículo 6 en adelante, dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Quién era igual a Dios? Jesús. Por eso cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios. Y mire lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses. Sino que se despojó. Se despojó. Me encanta esa palabra. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que se llama la encarnación de Jesucristo. ¿Qué hizo? Se despojó, se quitó. Por eso
dice, no escatimó el qué, el ser igual a Dios, sino que al venir a la tierra dejó a un lado, y quiero que me entiendan, él siguió siendo Dios, pero lo limitó a un cuerpo. ¿Me comprende lo que digo? Por eso, cuando Jesús estuvo en la tierra, lo pudieron ver, lo pudieron contemplar, pudieron ver sus maravillas y no se murieron, porque tomó forma de hombre. Y esa es la gran equivocación de mucha gente de la época. ¿Por qué? Muchos judíos lo rechazaron y lo llevaron a la muerte, porque como no leyeron, no estudiaron y no creyeron lo que la Escritura dice de él, pues los profetas hablaron de él todo el tiempo. David lo dijo. Mire, Isaías dijo esto en Isaías 7:14. En Isaías 7:14, observe eso. El libro de Isaías capítulo 7, si los profetas hablaron de mí, dice la Escritura. Y dice así, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que quiere traducido es Dios con nosotros. Se confundieron los discípulos también, y por eso Jesucristo tuvo que llamar la atención de Felipe y diciéndole, he estado con usted casi 3 años y no me ha conocido. Si de mí hablaron los profetas. Y me encanta cómo el texto dice, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Lo habían dicho. Ahora mire el cumplimiento en Mateo 1:23. Mire el cumplimiento en Mateo 1:23. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús nació de una Virgen, la Virgen María. Nació y fue Emmanuel, Dios en medio nuestro. Pero mucha gente no lo conoció. Judas caminó 3 años largos con Jesús y no lo conoció. Se perdió estando Dios con ellos, y él lo vio sus maravillas, las cosas extraordinarias, y no lo creyeron. Si hubieran leído esto, y cuando nace Jesús de una virgen, como la Escritura lo dice, usted puede verlo en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, observe lo que la Escritura presenta, y no lo voy a leer, pero quiero que usted en su casa lo lee, porque dice en el versículo 6, y tú, Belén, en tierra de Judá, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará el rebaño. Oh, mire, está hablando la Biblia tan claramente de esto, tan hermosamente de esto. Vea el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Escuchen, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido, escuchen, del Espíritu Santo. Y cuando ella aparece embarazada, y la Biblia dice, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y cuando se dio cuenta, José dijo, no me toca irme. No reaccionó mal, pero dijo, yo me voy, porque si yo hago el escándalo, la matan a piedra. Porque toda mujer que estando
comprometida en matrimonio, aparecía embarazada y no era, si aparecía embarazada del novio, no del esposo, debía morir por fornicar. Pero si aparecía embarazada del otro, también moría por adúltera, porque se le contaba como adulterio, inmoralidad. Y entonces él dijo, como era justo, dice, quiso dejarla secretamente, dice, claramente, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente para que no le pasara nada, la amaba. Versículo 20. Pensando en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció al Señor y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Nació de qué? Como 800 o 700 años antes profetizó Isaías. ¿Me entiende lo que quiero decir? 700 años lo dijo. ¿Por qué no lo conocieron? Porque no investigaron, analizaron y por último, alguno puede investigar y leer, pero si no cree lo mismo, tiene que creer lo que la Escritura dice. ¿Alaban a Dios? ¿Puedo seguir rápidamente? Hoy estoy con un poco menos de tiempo. El capítulo 9:6, el capítulo 9:6 de Isaías. El libro de Isaías, la Escritura nos presenta, entonces confirmo, 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Observen lo que la Escritura dice. No puedo detener en cada palabra, pero voy a decir Dios fuerte, porque Jesucristo es Dios. ¿Me escucharon? ¿Jesucristo es quién? Dios. Jesucristo Dios. Y como Él es Dios, dice, hijo nos es nacido, nacimiento de Jesús otra vez. Hijo nos es nacido, nos es dado. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Está hablando de la grandeza de Jesucristo y de lo que era. Solamente de a Filipenses, y en Filipenses dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos hablando del grande y sublime Dios hecho hombre en la persona de Jesús, y Él es el Rey de los Reyes. Amén. Y el Señor de los Señores, y el Señor de los... Mis amados, es por eso tan importante entender que la profecía que decía del niño que nacería, que se le llama Dios y Padre, por eso Jesucristo, cuando le responde, ¿no me has visto a mí? Si eso está profetizado, si hablaron de mí. Mucha gente va a las iglesias cristianas evangélicas, pero muchas de estas personas que vienen, hay personas que no le han conocido. Y mientras no se le conozca, son solo religiosos. Lo que cambia es que la persona sea salva, nazca de nuevo. Mire lo que la Escritura dice en Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová Sidkenu. ¿Qué dije? Jehová
Sidekenu. Viene de ese texto precioso, dice, y se llamará Jehová ¿qué? Pero en el griego aparece esta palabra, que es un nombre compuesto de Dios. Jehová Sidekenu. Dios, justicia nuestra. Y es Jesucristo siendo profetizado antes, mucho antes, y siendo justicia nuestra. Y apareció Jesucristo. Vino y estuvo en la tierra. Y los que recibieron la Biblia, que fueron los judíos, el pueblo judío recibió todas estas profecías. Y aún teniendo el conocimiento de lo profetizado, no le conocieron. No le conocieron. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Yo lo tengo en el celular. Bueno, está bien, la tiene. Física. Bien. Claro, si usted tiene Biblia, los que me ven por internet, esto lo dice la Biblia, y hay gente que no conoce. Sabe mucho de las cosas religiosas, pero no conoce al Dios vivo y verdadero llamado Jesucristo. Amén. Y es necesario que la gente entienda la importancia de conocerle, y los profetas lo anunciaron, los profetas hablaron de él. Dios mío, vaya rápidamente al capítulo 3 de la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3. La escritura nos presenta algunas cosas. En todo esta pequeña carta, usted encuentra cómo Dios hace notar la importancia de que nosotros le conozcamos. No es tener un conocimiento de la historia sagrada como en el pasado. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda, Soledad? Claro, Hace mucho. Ay, Dios mío. Claro, cuando estaba jovencita y ella iba al colegio y le decían, vamos, la clase de historia sagrada. Y hay gente que sabe de historia sagrada, pero no han entendido al perfecto y sagrado Dios. Aleluya. Miren lo que la escritura dice. Miren lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 3 y versículo 8 en adelante. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es que nacido de Dios. Es lo que hace que la persona pueda llegar a conocer a Jesús y a Dios como su Salvador, como su Señor. Es necesario, este capítulo y estos versículos nos hablan de la importancia de la entrega total y completa a Jesucristo. Si la persona no le conoce, mire el capítulo 4 y versículo 6 del libro que estamos mirando, o de la carta que estamos mirando, que la primera carta de Juan. Mire el versículo 6. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Habla de conocer. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? Debo decir que hay predicadores que no le conocen. Hay predicadores que no le conocen. Triste. Hay líderes que no le conocen. Y hay creyentes en Dios y no le conocen. Teniendo en primer lugar a los profetas que hablaron. 2.
si las Escrituras dieron testimonio de mí? No solamente los profetas hablaron, pero las Sagradas Escrituras hablaron de Él. Las Escrituras dan testimonio de mí. Mire, capítulo 5 de el Evangelio de Juan y el versículo 39. Capítulo 5 y versículo 39 de Juan. Escuche esto que dice la Escritura. La palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice así. Escudriñar las Escrituras. Miren lo que dice. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo no conocer a Jesús? ¿Cómo no conocer a Jesús? Y tenemos las Sagradas Escrituras y las tenemos completica. Está el libro cerrado, completo y total. Y ellas hablan de Jesús. Miren lo que dijeron. Miren lo que dijeron. La Escritura nos dice en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Éxodo 12, versículo 5. Éxodo 12, versículo 5. Y primera carta de Pedro 1:19. La primera cita que están colocando dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Es lo que se llama el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Jesús está simbolizado en lo que fue la primera Pascua para el pueblo judío. Y dice que debían tomar machos sin defecto, de un año, machos sin defecto. Y este sería sacrificado, lo comerían, lo sacrificaban, asarían la carne y lo comerían con panes sin levadura, delicioso. Si alguien está en ayuno, ay Dios mío, no quiero atormentarlo. Miren lo que la Escritura dice. En ese capítulo dice que lo comerían cordero asado con pan sin levadura. Y la ensalada eran hierbas amargas. Es lo que a la gente no le gusta. Pero tenían que hacerlo. Eso hablaba del futuro Cordero de Dios. Y primera de Pedro 1:19. Primera carta de Pedro 1:19. Miren lo que dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las Escrituras, y quiero que comprenda por qué estoy en este segundo punto, si las Escrituras dan testimonio de mí, hablan de mí las Escrituras, dijo Jesús. Por eso dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, pues ellas dan testimonio, hablan de mí. Aquí la Escritura lo dice. Jesús tuvo un privilegio hermoso y precioso de poder dar su vida por nosotros, y tenemos el privilegio de ser salvos si llegamos a conocerle como Señor y Salvador. ¿Saben? Juan el Bautista estaba en el Jordán, estaba haciendo su trabajo, y estando haciendo su trabajo alzó la mirada y vio a Jesucristo que venía. ¿Y sabe qué dijo en el capítulo 1 y versículo 29 de su Evangelio? El Evangelio según San Juan. Mire lo que dice. Miró a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, y señaló a Jesucristo. Lo señaló. Le dijo a sus discípulos: mire, Él es el Cordero de Dios. Yo no soy el Cristo es Él. Yo no soy el Cordero es Él. Yo estoy preparando el camino para que la gente pueda creer en Él. Alabado al Señor. Esto es interesante que lo entienda. La palabra de Dios hablan. Las palabras de Cristo, las palabras de Dios en la Escritura nos hablan de que Él es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Miren, algo más que la Escritura dice. Vaya al capítulo 17 del libro de Éxodo.
Éxodo capítulo 17. Y quiero que vea conmigo rápidamente lo que lee la escritura en el versículo 6. 17:6. Observe lo que la escritura dice en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Perdón, sí, 17:6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Es uno de los registros bíblicos donde muestra que Dios les dio a beber agua de una peña. ¿Eso es normal? ¿Usted llega a una roca y le va a sacar agua? Esa desesperación que usted tiene, porque esa no da agua. Mire, pero cuando es Dios, le dice golpee la peña, y el pueblo está allí sediento, y Moisés golpeó la peña, ¿cierto? Saldrá agua, golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, y al hacerlo así dice que fluyó el agua de la roca, de la peña salió agua, y todos bebieron, se convirtió en una fuente de agua. Oigan, y esto habla de Jesús. Esto es una profecía bíblica, porque muchos años después, en el capítulo 37, perdón, el capítulo 7 de Juan y versículo 37 dijo esto Jesús: no de agua física. 7:37 de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, porque yo soy la roca de la cual bebieron en el desierto cuando Moisés golpeó la roca. Ahora la roca, y quiero que me entienda, esa es una figura, la roca eterna de los siglos estaba allí presente. Dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán. Porque estaba representando esa roca. Como ellos bebieron, ahora Jesús no da una agua física, sino una agua espiritual. Y por eso dice que el que tome de esta agua nunca más volverá a tener sed. Y está hablando de la salvación y de la vida eterna. Y solo se puede hacer cuando usted conoce a Jesucristo como esa roca gloriosa y eterna. ¿Entienden lo que les digo? Pero es triste que hay gente que lee la Biblia. Conocí a un muchacho, tendría tal vez unos 25, 26, 27 años. Pastor, siempre me decía: pastor, gloria a Dios, amén. Y él desea haciendo cosas. Me dijo: llevo a conocer a Dios más de 15 años. Oh, qué bueno, sí, sí. Pero mientras él vivía en un lugar, no lo voy a decir dónde vivía, le entraba a ese lugar donde él estaba viviendo. Yo no quiero tener qué olor a marihuana tan terrible. Entonces subí, y todo cerrado. Me acerqué, abrí la puerta, me dije: ¿qué pasa aquí? No sabía qué decir. ¿Cómo es que ora? ¿Cómo es que canta? Y luego se encierra a consumir marihuana.
va a acontecer. ¿Sabe por qué? Porque no le la gente puede cantar, la gente puede saltar, sí, y en algunos lugares silbar y cuantas cosas, pero no le conocen. No le conocen. Sí, muchacho, iba de salida él y yo iba de salida. Me dijo, ¿para dónde vamos? Digo, y se dio vuelta al centro. Dijo, vamos por el mismo camino. Y él cargaba su radio, su micrófono. Dijo, me acompaña entonces, pastor, vamos. Y subimos al Transmilenio. Y él cogió un micrófono como este, inhalando. Y comenzó a hablar y a predicar y a decir cosas. Pero eso fue antes de lo que antes le dije. Predicó, habló y luego dijo, y de todas maneras, si me pueden colaborar, colabórenme, y comenzó a vender algunas cosas que vendía. Pero predicó. Yo lo escuché, lo dejé que estuviera allá, estaba así, y algo llamó mi atención y volteé la cara cuando de pronto un escándalo. Y volteó a mirar, el que estaba predicando hacía poco, lo veo tirando pata y mano y puño, y estaba agarrado con unas mujeres. Porque resulta que al ir a salir a una persona, ella lo empujó y él la empujó también. ¡Qué bárbaro! Se agarra. Y yo dije, porque no estoy. ¿Cómo puede? Aquí está el pastor. Si él agarrado en los puños y patadas, gracias a Dios. Las mujeres se retiraron porque cuando cerraron la puerta llegaron los varones de la sorpresa. Hubieran matado o dejado mal el día. Yo a veces que te guarde silencio, por favor. ¿Y qué no sé qué escucho? Silencio. Acabas de hacer un escándalo, usted tratando de justificar. Por eso cuando el redactor anterior dije que tiene razón, no le conocen. Hay gente que hace cosas en las iglesias evangélicas, no le conocen, pero su vida es un desorden, pero pareciera que fueran cristianos. Tanto tiempo sé que estoy con vosotros y no me conoces, y vieron sus maravillas. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Quiero que haga conmigo. En el versículo 10, voy a leerte el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y observe esto. Y el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y esa roca era ¿quién? Esa roca era ¿quién? Y esa es la roca de la cual nosotros bebemos y nos fortalecemos con el agua de la vida. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios, la escritura dice algo más. Miren, habla del cordero, habla de la roca, pero vaya al libro de Números 21:9. Números 21:9. Y quiero que lean conmigo ese texto. Observe lo que dice la escritura. Observe lo que dice la escritura. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Uno se hace preguntas cuando lee ciertos pasajes. Y me hacía la pregunta, ¿por qué razón habla de serpiente? Una serpiente, y miraba a la serpiente, si alguna serpiente le mordía, miraba a la serpiente y vivía. Era el remedio que Dios puso. Estamos hablando de 3,000 años atrás, aproximadamente. Esto acontece 3,000 años atrás, antes de Cristo.
Cristo, unos 3,000 años. 2,000 a 3,000 años que sucedió esto en el desierto. Y vamos a decir entre 2,000 y 3,000 años después. Vaya al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vaya usted al capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 14. 3:14. Miren lo que la Escritura dice. Miren lo que la Escritura dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiero explicarles esto. Jesús fue levantado en un asta, en una cruz. Fue colgado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que si lo muerde la serpiente, usted pueda mirar al que murió en la cruz del Calvario. ¿De qué está hablando, predicador? Usted me está diciendo que le muerde. ¿Cuál serpiente? Pues la Biblia dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La figura y el nombre que toma es serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y cuando muerde al hombre, le transmite el veneno del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay gente cansada, hay gente desesperada con el alcohol, con las drogas, hay gente desesperada porque están atados por la pornografía, brujería, por el robo, por el odio y cuantas otras cosas más. Ese veneno mortal que ha hecho que la humanidad esté haciendo desastres. ¿Cómo puede una persona mandar misiles hoy contra lugares donde hay niños y ancianos? Han muerto miles bajo las bombas y bajo los misiles por orden de Vladimir Putin, presidente de Rusia. ¿Cuántos han muerto? El veneno del pecado. El veneno del pecado. Y cuando la gente está desesperada, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y siente que se va a perder eternamente, levante sus ojos al cielo, porque Jesús fue levantado para que cuando esté afectado por el veneno del pecado, le diga: Señor, ten misericordia de mí. Y si cree en Jesucristo, serán libres del pecado, santificados y hechos nueva criatura para gloria y alabanza de su santo y glorioso nombre. Como Moisés levantó la serpiente, luego 3,000 años fue levantado Jesús. La Biblia habla de Jesús como la alternativa para la vida eterna. Usted puede oírme hoy, y usted puede oír, y hay gente que oye y oye, y vive en pecado, vive en maldad, vive en adulterio, en fornicación, vive haciendo lo malo. Mi amigo, mi amiga, dama y caballero que me escucha, debe reflexionar, porque todo tiene un límite. Usted ha oído, decídase de todo corazón por Jesucristo. Si no lo ha hecho, si lo ha hecho, manténgase. La palabra de Dios dice esto. Habla el Hijo del Hombre. Daniel 7:13. Daniel capítulo 13 y versículo 7, versículo 13. 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino a estar anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel, en las Escrituras, habló de Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre. El Hijo del Hombre. ¿Saben? Jesucristo es el Hijo del Hombre. Si usted quiere encontrar, porque se acabó el tiempo,
Pero si usted quiere encontrar el evangelista Lucas, en su evangelio presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Como el hombre perfecto. Y usted ve repetitivas veces que el evangelista Lucas en el evangelio dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, porque como hombre vino a la tierra, vino en la misma condición del hombre Adán, el primer Adán, de Adán, que fue creado perfecto, fue tentado, pero se dio a la tentación. Y como hombre vino, nace perfecto, porque nace sin pecado. Por eso fue engendrado por obra y gracia. Eso habla de la pureza y de la santidad. Y como hombre perfecto caminó por 33 años sobre la tierra y no pecó. Y no pecó, porque es el Hijo del Hombre, es el hombre perfecto. Y ese hombre perfecto lo hizo para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y tengamos qué? Vida en abundancia. Vida en abundancia. Dios mío. No tanto tiempo sé que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Si yo ofrecí mi vida por ti, es lo tercero. Si yo ofrecí mi vida por ti. Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2. Aquí leamos el versículo 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte de cruz. Él se ofreció por nosotros. Él se ofreció por ti y por mí. La Escritura dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo su Santo Hijo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que escuchen esto. Es la Escritura, pero Jesucristo nos hace notar hoy a través de su palabra: yo ofrecí mi vida por ti. Jesús podía decirle a Felipe: bajé del cielo por ti. Jesús bajó del cielo por nosotros. Amén. Dos, no solamente bajó del cielo por nosotros, Jesús pudo decirle a Felipe: vivo en la tierra por ti. Y hoy no está Felipe. Hoy está Jairo, Soledad, Teresa, Rosemary. Hoy está Carito. Y cada uno de los que estamos aquí. Y Él lo dice, ya no a Felipe porque no está, pero lo dice a nosotros: vine y vivo en la tierra por ti, por ti. De ahí lo que la Escritura dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Leeré el versículo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el versículo 14. Aquel Verbo y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios,
lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, pero permítame decirlo, Él está aquí. Y Él está aquí para que usted tenga libertad, para que usted pueda hablarle al mundo. Yo le estoy predicando hoy a todos los que me escuchan, no solamente aquí, sino hasta donde llega el internet y este en vivo que se está transmitiendo. Algunos lo verán después de terminado. Él, el Hijo de Dios, aquel Verbo hecho carne, habitó entre nosotros, pero sigue entre nosotros. Ya no lo vemos visiblemente, pero a través de la palabra le estoy diciendo que Él puede salvarte y puedes conocerlo, porque está abierto aún sus brazos que abrió en la cruz, están abiertos para que venga a Él. Dice la Biblia: si estás cargado y cansado, venid a mí, que yo los haré descansar. Hay gente afectada por el estrés, que no puede porque está, que no puede por el estrés. Dios mío, por el tensionados, desesperados, la ansiedad, desespero en la gente, ni hablar de la depresión. Gente que no quiere salir ya de su casa porque tienen terrible depresión. Quiero decirle, tengo aquí la oportunidad de decirle: ¿tienes la Biblia? Pues sepa que Jesús vino a la tierra para que usted tenga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la respuesta a su necesidad y a su problema, y puede conocerlo. Gloria, gloria, gloria a Jesucristo para siempre y por siempre. Dios mío, cuando la gente desprecia esta invitación, cuando la gente desprecia a esta persona maravillosa, si no lo hace, no le conoce, no es porque Dios no haya hecho algo. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo absolutamente todo. Quiero concluir con esto. Vaya al capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Mire el versículo 26 en adelante. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. No hay nada más que se pueda hacer. ¿Escucha? Usted que me está escuchando aquí, en este auditorio, todos los que me ven a través de internet, escuchen. La Biblia dice: aquel que peca voluntariamente y premeditadamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Hay gente que lleva años escuchando el Evangelio y vive en un desorden, en un pecado continuo. Escuchen con mucha atención lo que le voy a leer. Ya no hay más sacrificios por los pecados. ¿Qué hay entonces? Una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto y se enfrentare al Espíritu Santo? Mire lo que dice el texto que estoy leyendo. Pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta, se enfrentare al Espíritu de gracia. Pastor, yo no he hecho eso. Pero si usted vive una vida de verdad, teniendo el conocimiento de Dios, ya no hay nada más que hacer. Por Dios ya está hecho todo. Es usted que debe tomar una decisión sincera, real, porque no importa si es predicador, líder, lo que sea, entiéndalo, el hacer no sirve.
es el creer con todo el corazón y decir, Dios es real, porque vive en mi corazón y vive en mi vida. Quiero que cierre sus ojos. La oportunidad está dada. Aprovechala. Si ha entendido la palabra hoy, los que están aquí, los que están allí en el internet, me han entendido hoy esta palabra. Vuelva hacia Dios con todo el corazón. Y si usted ya conoce a Dios, fortalezcase cada día en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, doy gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra. Oro que cada persona pueda recibir esta palabra y pueda tomar la mejor decisión de su vida. Te lo pido y te lo imploro con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Si no le conoces, no salgas de aquí sin tener un encuentro personal con Jesucristo. Y eso lo tiene que hacer usted, que no le conoce. Dígale, Dios, perdóname, sálvame. Quiero conocerte total, completamente, y te entrego mi vida, Señor. Santifícame y pon tu Santo Espíritu en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por hacerlo. Toca los corazones, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga su efecto en sus corazones, aquí o en cualquier parte de la tierra donde estén escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero en esta mañana compartir